Buenos días, estudiantes. Por medio de este clip de audio-video les habla la profesora Alma Barahona. Vamos a dar continuidad a nuestra clase de lengua comprensiva, hoy con el tema de clases de falacias. Antes de entrar en materia con lo que es una falacia, debemos recordar que como seres humanos tenemos la facultad de razonar. Y uno de esos razonamientos que nos caracteriza es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico se va a dividir en dos tipos de razonamientos, que es el deductivo y el no deductivo. ¿Por qué es importante en el lenguaje? El razonamiento lógico nos va a permitir captar el mensaje de una manera lógica. ¿Cómo así? Que no encontremos ninguna falla en el sistema del mensaje que nos cuadre con algo verdadero y que si no nos cuadra con algo verdadero, encontrar cuál es la falacia o error o engaño que nos da ese mensaje. Pero ¿cómo se puede analizar un mensaje que es de falacia? Primero encontramos que en el razonamiento lógico hay premisas, hay juicios y hay proposiciones. Y de esas premisas, de esos juicios y de esas proposiciones salen las conclusiones. Veamos el deductivo. Primero, todas las mujeres son personas. Es la primera premisa. La segunda premisa es, las personas tienen derechos humanos. La conclusión sería, por tanto, las mujeres tienen derechos humanos. Las conclusiones del razonamiento lógico siempre tienen que ir acompañadas de un conector que nos indique conclusión. En el no deductivo vemos, el toro es un animal. 2. Todos los toros son seres vivos. 3. Entonces, todos los seres vivos son animales. En el razonamiento deductivo, las conclusiones se derivan de las premisas y solamente es solo si es correcta si las premisas son verdaderas. Y las no deductivas, las conclusiones no necesariamente devienen de las premisas. ¿Por qué? Porque el deductivo parte de lo general a lo particular y el no deductivo parte de lo particular a lo general. Es decir, de las características generales parte el deductivo y deduce características específicas y el no deductivo parte de características particulares o específicas y se deducen conclusiones generales. Y en el no deductivo es en donde frecuentemente vamos a encontrar falacias, que son razonamientos incorrectos que intentan persuadir a las personas. Según la RAE, la Real Academia Española, la falacia es, primero, un engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien, y el 2 es un hábito de emplear falsedades en daño ajeno. Hay unas falacias que son lógicas. Una falacia lógica es un razonamiento aparentemente correcto, pero que en realidad no lo es. Por ejemplo, las personas educadas no gritan. Jorge no grita. Por lo tanto, Jorge es una persona educada. Suena convincente, ¿verdad? Usemos el mismo razonamiento en otro contexto. Los criminales rajan a personas. Los cirujanos rajan a personas. Por tanto, los cirujanos son unos criminales. Por estos tipos de falacias podemos deducir que hay unos tipos eh, de razonamiento falaz. Las principales clases de falacias son las siguientes. La primera, falacia por apelación de fuerza. Es aquella que crea relaciones de argumentos que permiten manipular a partir de la fuerza o poder que tenga una persona sobre otra o sobre un grupo. Creer que por tener un poder sobre o una jerarquía puedo valerme de ella para decir que mi argumento es válido. Por ejemplo, ¿usted no sabe quién soy yo? Falacia por ignorancia. Es el razonamiento de una aceptación o una conclusión porque no hay pruebas en contra de esa misma conclusión. También se conoce como falacia de pregunta múltiple.
Es usada cuando se asume como verdadero algo y optamos por preguntar sabiendo la respuesta por anticipado. Es una falacia que se utiliza mucho para pillar a alguien. Por ejemplo, creo que mi tarea la escondió un duende, pero los duendes no existen. No puedes comprobar que los duendes no existen, así que tengo la razón. Falacia por composición. Es el argumento lógico que busca atribuir las características propias de un elemento a todo el conjunto. Por ejemplo, si el equipo de Bosa cuenta con los mejores skaters, entonces será el mejor equipo de la ciudad. Y al contrario encontramos la falacia por división, que ésta consiste en atribuirle las características propias de un todo a cualquiera de todos sus elementos. Las características de un grupo se le adquieren a todos los elementos de ese grupo. Por ejemplo, si un skate de Bosa logra realizar un flip, quiere decir que todos los skaters de Bosa saben sacar un flip. La razón de la falacia es que puede ser mentira, totalmente mentira, y se construye a partir del razonamiento lógico que nos hace pensar que es verdadera. La falacia por apelación al pueblo. Esa la voy a explicar por medio de este ejemplo. Todos utilizan este desodorante de cebolla, seguro debe ser Vir y ser muy bueno el desodorante de cebolla. Falacia contra el hombre o contra una persona. Se ataca a la persona en lugar de atacar al argumento. Se intenta atacar o desacreditar a la persona que defiende el argumento de forma directa o indirecta, sembrando la duda sobre su carácter o sus cualidades personales. El objetivo suele consistir en quitarle importancia al argumento sin la necesidad de enfrentarse a él, y es una falacia lógica porque el argumento es independiente de cómo sea la persona que lo defiende. Por ejemplo, el Estado debe repartir el dinero, haciéndolo llegar a quienes más lo necesitan. Usted nunca ha tenido problemas de dinero, no tiene ni idea de lo que está hablando. También es conocida como ad hominem. Falacia hombre de paja. Usted sí que habla paja. Se ha tergiversado el argumento para que sea más fácil de atacar. Se crea una posición fácil de refutar y se atribuye al oponente para atacarle más cómodamente. Es una falacia lógica porque en realidad es el argumento ficticio el que se está refutando y no el argumento original. Por ejemplo, hay que invertir más dinero en salud y educación. No entiendo cómo puedes odiar a nuestro país tanto como para que quieras dejarlo indefenso, reduciendo el gasto militar. También es conocido como el espantapájaros o el strongman. Falacia por dicotomía. De todas las opciones posibles, solamente se van a tener dos en cuenta. También es conocida como la falacia del blanco o negro o del dilema falso. Se ha reducido el número de opciones a dos, pareciendo que es un problema y que solamente se puede escoger entre uno u otro, siendo normalmente en situaciones muy extremas. Así el atacante acota el argumento de la otra persona eh, y oculta todas las demás posibilidades, consiguiendo que no se tengan en cuenta otros factores. Es una falacia lógica porque se está simplificando y en consecuencia no se está teniendo en cuenta todo el espectro de las demás opiniones. Por ejemplo, este año tenemos que recortar en educación. ¿Pero por qué? ¿Es eso o recortar en ayudas sociales? Tenemos que cumplir con el déficit. Este también es conocida como dilema falsificado, falacia del tercero excluido, falsa oposición, falsa dualidad, falso correlativo o bifurcación. Falacia por inconsistencia. Los argumentos no podrían ser ciertos todos a la vez. No se han aplicado los mismos criterios por igual todas las afirmaciones y si se aplicasen no podrían ser ciertas todas a la vez, por lo que la proposición es inconsistente. Es una falacia lógica ya cuando los criterios afectan por igual a todos los casos. Por ejemplo, toda la Biblia es verdad y la ciencia es una gran mentira alimentada por Satanás. De hecho, los científicos creacionistas han demostrado que el diluvio de Noé ocurrió, también conocida como inconsistencia externa o inconsistencia interna, es apelar a las creencias
y darlas por válidas. Este ejemplo de comercial sobre un champú. En este momento está explicando el champú, cuáles son los componentes. El de apelación a la autoridad. Este argumento se da por cierto ya que es definido por una autoridad, en este caso era Sara Beruski. La veracidad del argumento se basa en la autoridad o prestigio de la persona que lo defiende. Como es una actriz prestigiosa, se puede decir que el champú es uno de los mejores porque ella lo usa. Es una falacia lógica porque la veracidad no depende de la persona que realiza la afirmación, sino de las evidencias y los razonamientos que la acompañen. Es importante señalar que es prudente dar crédito a las conclusiones de las autoridades científicas, precisamente porque para ellas se han recogido de una gran cantidad de pruebas y han sido analizadas por diversos grupos de investigación que de forma independiente han llegado al mismo resultado. O sea, son personas que se dedican a investigar y que llegan a unas conclusiones que damos como verdaderas. Pero cuando apelamos a la autoridad, por ejemplo, en un comercial de tenis, James utiliza unos tenis de marca y ya por sentado creemos que los tenis son buenos. También es conocido este argumento como el ad verecundiam. Listo, recuerden este ejemplo. Todos utilizan este desodorante de cebolla. Seguro debe servir. Esta falacia es conocida como apelación a la multitud. El argumento se da por cierto porque todo el mundo lo hace. La veracidad del argumento se basa en el número de personas que lo comparten. Es una falacia lógica porque la veracidad no depende de la cantidad de personas que lo crean, sino de las evidencias y los razonamientos que llegan a esa conclusión. Por ejemplo, el fútbol gusta a millones de personas a lo largo de todo el planeta. El fútbol es el mejor deporte, tanta gente no puede estar equivocada. También es conocida como ad populum. Jorge fue a ver al presidente en su coche. Pero ¿quién iba en el coche, Jorge o el presidente? Este argumento se conoce como falacia anfibologia. El argumento puede tener múltiples significados distintos. Al realizar una afirmación de múltiples sentidos, se crea una confusión al no saber cuál de ellos es el que está intentando transmitir el emisor. Es común que se llegue a esta falacia lógica sin una intención. Cuando se realiza, adhiere su objetivo, es confundir el receptor, es confundir a la persona que está recibiendo el mensaje. Es una falacia lógica porque es un argumento ambiguo que da lugar a la confusión. También es conocida como disemia, polisemia o falacia de ambigüedad. Si usted no compra este pienso, está descuidando a su perro. Ese se llama no se sigue. Los argumentos dados son irrelevantes, no carecen de importancia. Se han llegado a una conclusión imposible de alcanzar basándose en las premisas. La proposición carece de una relación lógica con el asunto tratado o es irrelevante. Es una falacia lógica porque la conclusión no tiene conexión con el argumento. Es decir, que no se está descuidando al perro como tal solo por no comprar un objeto que lo necesita. Esta falacia también es conocida como non sequitur. Hey, ¿has terminado ya de contarnos mentiras? Esta falacia se conoce como falacia de tautología y es la última que vamos a ver hoy. La veracidad del argumento ya se incluye entre sus premisas. La proposición a ser demostrada ya se encuentra entre las premisas del argumento, ya sea implícita o explícitamente. Es usada a menudo de forma de pregunta, incluyendo la respuesta dentro de ella misma. Puede relacionar con la falacia de pregunta múltiple. Además, se suele alargar su duración para que le dé tiempo al receptor, a la persona que está recibiendo el mensaje, de no olvidar la conclusión que ya estaba anteriormente en el mensaje. Es una falacia porque no hay ningún razonamiento sobre las premisas. También es conocida como petitio principii.
Finalmente vamos a pasar a nuestro libro de 84 habilidades en la misión número 5, clases de falacias. En la parte superior van a ver el para qué utilizamos las falacias y regularmente identificamos falacias cuando queremos analizar un mensaje y analizar si el mensaje es verdadero o falso. Estas falacias que se encuentran en el cuadro son las mismas que acabamos de ver, pero están con otro nombre. Falacia en el razonamiento, falacia por sujeto, falacia por generalización, que es la misma de composición, falacia por causalidad. Por ejemplo, claro, era de esperarse que me fuera mal en mi cita. Hoy es martes 13. Falacia por cambio de tema, que es cuando se alude a una circunstancia externa para poder cambiar rápidamente el tema y no atender al argumento. Cada una de estas clases de falacia que se encuentran dentro del cuadro trae un código a su lado. Ese código lo van a utilizar para resolver la guía de actividad. Eso es todo por hoy, muchas gracias. En la plataforma de Sistemas Saberes van a encontrar la guía número 1 correspondiente al componente de lengua comprensiva. Allí van a ver varias actividades que deben realizar en cuanto a las falacias y también sobre ortografía y caligrafía. También hay una actividad sobre la ficha de lectura que van a realizar del libro de La laguna más profunda de Óscar Collazos, que también se encuentra adjuntada en la barra de tareas. Hasta pronto.